Hola, soy Eric Martínez. Durante todo este tiempo, nuestro contacto y comunicación con aquellos que no están bajo nuestro mismo techo, con aquellos que están lejos en otra ciudad, en otro estado o en otro país incluso, ha sido en gran parte por medio de Internet y a través de una pantalla y o una combinación de bocina y audífono de algún dispositivo de los que tenemos en casa. También así hemos interactuado con el arte, la cultura, además del consumo del entretenimiento, pues hemos accedido a ellos a través de diferentes clases de streaming, de manera virtual a distancia. Asimismo, hemos podido comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que opinamos, lo que vivimos día a día a veces, vía nuestros gadgets o computadoras. No es un medio nuevo, cierto, aunque sí ha adquirido mucho auge, mucha relevancia, dadas las circunstancias. Para una propuesta artística, ¿te has preguntado en qué debes de pensar para plantear una composición, una obra audiovisual que emplee y se comparta a través de tu navegador de internet? ¿En qué deberías de poner atención para tal fin? El creativo puede o no dirigir o encaminar su propuesta hacia un público en especial. Puedes tener en la mente un tipo de auditorio, una audiencia. También puede ser el caso de que no te interese orientarla a nadie, también se respeta, también se puede crear por crear. Pero si tu caso es el primero de que lo vas a orientar a alguien, debes de preguntarte, ¿a quién va dirigida mi propuesta? ¿Es para formar nuevo público? ¿Es para nuevos conocedores? ¿Es para nuevos escuchas a través del radio? ¿A través de YouTube? ¿Es para estudiantes? ¿Estudiantes recientes? ¿Maestros? ¿Compositores? ¿Especialistas? ¿O es para críticos? ¿Satisfacer a críticos? Y por el lado de la dicotomía software y hardware, ¿se trata de un teléfono móvil, de una tableta, una computadora escolar o un equipo gamer? ¿Qué tipo de sistema operativo lleva? ¿Y qué hay acerca de las prestaciones de audio con que cuenta? ¿Tiene audio profesional? ¿Tiene un estudio en casa? ¿O tiene audífonos sencillos como los que te proporcionan en algunos autobuses? ¿Tu experiencia va a depender mucho del dispositivo con el que puedas estar interactuando del otro lado, del lado de tu público? En el sitio branch.com.co se cuenta que de la población de 126 millones de personas que somos en México, casi la totalidad de estos usuarios de una franja de 18 a 64 años de edad cuentan con teléfono móvil inteligente, mientras que solo tres cuartas partes cuentan con una computadora. De esos 126 millones, además, solo la mitad posee una tablet. Por lo tanto, posiblemente la mayor parte de estas personas van a navegar más tiempo en Internet, más frecuentemente en sus móviles, no en una tableta. Eh, Dada la pandemia, en el sitio de Marketeers by atlatina.com, eh, investigó acerca del consumo de las personas y durante los primeros 5 meses de la pandemia del COVID-19 encontró que la tendencia del mercado, y eso por debajo de cubrebocas y geles sanitizantes, desinfectantes, el consumo de audífonos creció un 167%. Sí hubo cierta modificación en las tendencias, así que hay que considerar que se nos va a escuchar a través de audífonos. Una pantalla en sí es como un lienzo, como un canvas, un medio en el que se van a plasmar nuestras ideas. Está delimitado por ancho, alto, una profundidad, una resolución. De ahí, ¿cuántas variables considerarías para tu propuesta? Hace algunos años, ya algunas décadas, no había posibilidades de incluir mucho material, solo era texto, solo imágenes, un poco de sonido y un poco después pudimos agregar un poco de video, y eso a través de algunos plugins de terceros como Flash, Shockwave o Java. Pero eso dependía, fue agregándose con el tiempo y dependía definitivamente de esos complementos de otros fabricantes. No eran del propio navegador y había mucha diferencia entre los navegadores. Ahorita ya no la hay tanta. Eh,
para lo que queremos proponer, ¿en qué estamos pensando? ¿Vamos a usar texto generativo? ¿Vamos a usar solo sonido? ¿Va a ser una pantalla en blanco, en negro, en algún otro color? ¿O vamos a usar imágenes, video en directo, intervenido en tiempo real? Va a involucrar sonido, una interacción entre el sonido y la imagen. Tenemos muchísimas posibilidades, desde componer una pequeña miniatura para un solo intérprete, hasta componer para una orquesta, una gran orquesta, quizá con un coro monumental, eh, con procesamiento de electroacústica y video e imágenes en directo, con diferentes pantallas. Las posibilidades son muy grandes. Para lograrlo tenemos a nuestra disposición diversas alternativas de veras, y que más allá de compartir el video solamente como un streaming, como en YouTube o Facebook o en Twitter, que también se respeta, también funciona, pero no es el caso de esta breve reflexión. En Internet tenemos Digital Audio Workstation en línea como AudioTool o Amped Studio, o algunas que requerían ciertos complementos como Java o Flash, como Foundation Studio. Tenemos varias otras opciones. También podemos optar por la programación, que es la que me gustaría sugerirte, que emplees JavaScript, que no debe confundirse con Java, que todavía llega a suceder. Hay varias opciones. Una estrategia es muy sencilla, muy fácil de conocer lo que están haciendo otros, ver algunos ejemplos, algunos tutoriales, cómo es que funciona esta tecnología en el sitio de los creadores de estas tecnologías, en los sitios de los programadores, incluso a través de las propias propuestas de los otros compositores, varios colegas de nosotros. Ahora sí, si decides irte por la cuestión de la programación, eh, nosotros estaríamos trabajando directamente como detrás de bambalinas, estaríamos diciendo qué es lo que se va a hacer en la obra y qué es lo que se va a desplegar a través del navegador, a través del browser, de internet. Obviamente debemos hacer un plan general de nuestra propuesta, un bosquejo general, siempre va a ser útil. Visualizamos grosso modo esta propuesta, y mediante la programación nosotros podemos mostrar virtualmente todo lo que se nos ocurra sin limitarnos tanto en el formato de cada uno de los elementos. Pero eso sí, conviene definir si nos vamos a ir por una tecnología u otra, en el sentido de que si vamos a irnos por tecnologías con licencia, tecnologías open source. En el caso de las tecnologías open source tenemos una comunidad muy grande, muy abierta a estar compartiendo acerca de cómo realiza las cosas. Si nos saturamos vamos a tener mucho apoyo. Eh, el browser en sí es como una, una, una ventana, un escaparate en el que vamos a poder decidir si vamos a estar compartiendo diversos elementos simultáneos, o uno detrás de otro, si se van a estar disparando a través de la interacción con el usuario. Tenemos muchísimas posibilidades. Si nosotros vamos a estar compartiendo muchos elementos simultáneos, si vamos a estar usando muchos procesos, mucho procesamiento en el browser por detrás, obviamente no lo va a ver esto el usuario, pero sí va a impactar en su experiencia la propuesta, con la obra. Vaya otra estadística, en el sitio de simplified.dev podemos encontrar una comparación entre la demora de la carga de una página con HTML, JavaScript, comparado con imágenes JPEG. Así que debe de haber un balance. Nosotros debemos de pensar que incluso todo el procesamiento del audio va a poder ser incidido por la cantidad de procesos de generación de sonidos, de síntesis de sonido, de procesamiento de imágenes, de interacción que se esté realizando en ese momento. Incluso puede, si no tenemos un buen manejo acerca de la memoria, podemos ralentizar la obra, podemos bajar la fidelidad y generar algunos artefactos en el lado del cliente. Incluso es bueno que nosotros, cuando la estemos probando, visitemos nuestro propio sitio, lo estemos revisando, o pedirle ayuda a alguien para que nos dé alguna retroalimentación. En el caso de la programación, sin duda, lo que yo recomiendo definitivamente es el HTML, el JavaScript y el Cascade Style Sheet. Se integran demasiado bien. De hecho, en ocasiones se pierde
un poco de vista la frontera que hay entre los tres, dónde termina uno y dónde comienza el otro. De hecho, yo en clases me atrevo a especular que en algún futuro este va a ser el estándar de lo que va a tener que ser un navegador de internet. E incluso, aunque se reemplace, esto se asimilaría como el estándar. Actualmente todos los navegadores virtualmente lo despliegan de la misma manera, no por detrás puedes haber alguna demora entre uno y otro, pero virtualmente tú puedes estar viendo cómo se renderiza en un motor de navegador de una marca y de otra, y virtualmente es lo mismo. Eso va a ser transparente para el usuario, de eso no se va a tener que preocupar el público. Curiosamente, si antes se preocupaban acerca de el tamaño de lo que se estaba programando, si era muy grande o muy pequeño, era porque los dispositivos tenían poca memoria, todavía no se desarrollaba el hardware. Y actualmente debemos de volver a pensar en eso, pero no tanto porque no tengamos memoria o no tenga una buena fuerza o una buena potencia de procesamiento, sino porque si tenemos un código muy grande o tenemos muchos elementos o vamos a tener imágenes o sonidos de alta calidad, de alta fidelidad, nosotros o de alta resolución, nosotros vamos a provocar una demora entre lo que se está descargando del servidor y lo que se va a estar desplegando. Debemos de pensar también en eso, eso es otra variable. O bien, si lo vamos a estar haciendo nada más a través de HTML y JavaScript en conjunto con las hojas de estilo, tenemos mucha potencia, pero eh, si vamos a optar en programación por otro tipo de tecnologías como Java o algún otro lenguaje, quizás nosotros debamos de pensar en implementar algunos certificados, algunos mecanismos para solicitar permiso y privilegio a los navegadores para poder ejecutar la obra. De lo contrario, podremos tener problemas en la experiencia del usuario y no se podría estar ejecutando, visualizando, desplegando de la misma manera. Eh, de cualquier forma, eh, todo esto podríamos omitirlo si nos vamos a hacer uso de este HTML, JavaScript y Cascade Style Sheets, porque podemos dedicar todo ese tiempo a, a concentrarnos en la parte, en otro tipo de actividades creativas y no en estar implementando esos recursos para que pueda presentarse bien nuestra obra. Por ejemplo, aquellos que dominan Super Collider o que también son muy duchos en processing, también tenemos manera de conectar con JavaScript a través de Super Collider JS o supercollider.web. Son como librerías o processing JS que de manera similar a otros códigos de programación en los que estarías llamando la librería o jalando la librería en el argot, en la jerga de programación, de la misma manera te daría ciertas posibilidades en las cuales podrías estar interactuando. Eh, Nosotros como seres humanos que nos relacionamos con el mundo a través de lo audiovisual, de nuestros ojos y nuestros oídos, es muy importante esta, esta reflexión que quiero mencionarte ahorita. Nosotros al observar videos, al observar una propuesta, si el video puede ser de baja calidad, quizá por el ancho de banda, quizá por un cuello de botella, pero si estás escuchando un mal sonido, lo más seguro es de que no te quedes a verlo completo. O si, por ejemplo, estás viendo la televisión y hay muchas fallas en el audio, lo más seguro es que le cambies. Por eso es de que es bien importante que debamos de tener un cuidado de considerar los elementos que vamos a tener en nuestro proyecto para no descuidar la parte sonora. No importa que nuestro lenguaje sea visual, si vamos a incluir algo sonoro debemos de tener mucho cuidado. Sí, insisto, el usar JavaScript, HTML, Cascade Style Sheets están tan íntimamente bien aceitados en esa maquinaria que se integran muy bien en los proyectos que puedas imaginar. Eh, no, debemos de tener cuidado de cuántos elementos vamos a involucrar simultáneamente porque podemos llegar a un momento de exigirle demasiado al dispositivo que puede ser un teléfono inteligente o
pedir demasiado al navegador. A lo mejor es una computadora un poco más austera, no de tanta potencia. Sea cual sea nuestra ventana a través de la cual nos vamos a estar conectando con ese público, debemos de eh, recurrir a ciertas decisiones arbitrarias, definir mediante un balance artificial qué es lo que vamos a querer estar compartiendo a través de este proyecto, qué sonidos, qué impresión queremos compartir. De esa manera, si nosotros logramos tener este balance, va a ser un poco más sencillo que se logre la obra y se ejecute como lo teníamos pensado desde el navegador de internet. Eh, Hay muchas posibilidades, hay síntesis, hay procesamiento de video. En la descripción del video y en la discusión posterior que podamos generar a través de este canal que estamos abriendo a través del festival, y de los otros contenidos que también se están compartiendo, podemos generar una buena y muy nutrida discusión a la cual los invito a que podamos iniciarla. Por favor, déjenos sus comentarios, sus retroalimentaciones, sus opiniones que podríamos comenzar a iniciar un buen diálogo, quizá una pequeña discusión en estos espacios de los chats. Sería muy interesante que pudiéramos generar ese ida y venida y poder nutrir el festival de esa manera. Y compartan, por favor, el material, compartan las ligas, inviten a otros a conocerlo y a ponerse en contacto con todos nosotros. Eh, Me despido de ustedes esperando que estén bien. Cuídense mucho, por favor. Y yo soy Eric Martínez. Paz.